Participando en programas anteriores, en ediciones anteriores, acortando la semana, de tener la presencia virtual de un reconocido profesional de la ciudad capital de Santiago del Estero. También es conocido por su faceta política, pero en esta ocasión específicamente el motivo de este diálogo que mantendremos con él es en relación a una propuesta denominada Santiago en Datos. Realmente algo que nos abrió los ojos a muchos referidos en cuanto a datos, a estadísticas de distintos temas que hacen a la provincia de Santiago del Estero, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la economía, desde la situación, por ejemplo, de las tierras, ¿no? Una problemática muy fuerte que tiene la provincia de Santiago del Estero, desde el ámbito educativo, entre tantos otras. Pero no voy a dar más detalles porque ya lo paso a saludar para que nos comparta un poco de dónde surgió esta iniciativa al licenciado en Relaciones Internacionales, digo bien, Alejandro Parnas. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de contar un poco sobre este proyecto que creo que viene a aportar un poco de luz en cuanto a la discusión pública para que podamos abordar los problemas con seriedad. Y como siempre digo yo, y es un eslogan de Santiago en Datos, no se pueden resolver los problemas que no se conocen. No se puede resolver un problema si no se habla de ello. Entonces, es un poco el objetivo de esta iniciativa, ¿no? Bien, Alejandro, hay algo que eh, me llamaba la atención específicamente sobre este tema y tiene que ver con algo que hace un tiempo atrás se había difundido en algunos medios nacionales en relación a datos de muchas provincias. Y Santiago del Estero, algunos medios de acá de la provincia compartían como que Santiago del Estero no estaba incluido en esos datos negativos y demás. Pero yendo específicamente hacia las consultoras que habían trabajado en este ámbito, también al igual que Argentinos por la Educación, ellos decían, nosotros no compartimos datos de Santiago porque en realidad no tenemos datos. No es que Santiago del Estero no está dentro de las provincias que tiene problemáticas, sino que no tenemos datos. Al igual que cuando se conoció casos sobre si tenían algún vínculo con la política los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Corte Suprema, ¿no? Para aquellos que no Sí. lo entiendan, de Santiago del Estero, pero también cuando se hace la entrevista a quienes justamente habían elaborado este informe, decían, no es que nosotros, digamos que en Santiago del Estero ellos no tienen vínculo o antecedentes o algo relacionado con la política gubernamental de Santiago del Estero, sino que no hay datos sobre ese tema. Ujú. ¿Hasta dónde llega el desconocimiento de los datos en Santiago del Estero? Bueno, ahí hay que hacer una distinción. La provincia en sí, el gobierno provincial, no produce, no recaba ningún tipo de estadística sobre las problemáticas locales. La Dirección Provincial de Estadística y Censos es nada más que un nombre, un título, un edificio vacío. Por lo menos no se producen estadísticas de acceso público. A lo mejor trabajen algún tipo de información que se la guardan para ellos, pero a nivel provincial no existe información pública. Lo poco que hay se puede conseguir en el boletín oficial, que es una de las fuentes de información con la que trabajamos nosotros, que básicamente son los decretos, las resoluciones, los actos de gobierno que se plasman en papel, pero que siempre trata de todas maneras de retasear al máximo la información real. Te doy un ejemplo concreto. Muchas veces lo que tiene que ver con la distribución de subsidios o de pauta publicitaria para medios de comunicación son uno de los actos que más se oculta. Las resoluciones, los decretos sobre este tipo de gastos simplemente dicen que ha habido un gasto. El decreto dice, por este medio autorizamos el pago de una pauta publicitaria. He aquí que ese mismo decreto no dice cuánto se ha pagado ni a quién.
Es decir, solamente sabemos que ha habido un gasto y que ha sido destinado a propaganda, pero no se sabe quién recibe ese dinero ni cuánto se le ha pagado. Esto para darte un ejemplo de tantas otras cuestiones que se tratan de guardar bajo la alfombra y se publican de esta manera en el boletín oficial porque es obligación legal publicar esos actos en el boletín oficial, pero ocultando información sustantiva. Pero por otro lado, y aquí la distinción, hay muchísimos organismos gubernamentales y no gubernamentales de alcance nacional que recaban información de todas las provincias del país y eso es lo que nos ha permitido a nosotros nutrirnos y volcar todas estas bases de datos que están dispersas en decenas de organismos, de poder traerlas a Santiago, volcarlas y sistematizarlas y hacerlas accesibles a todo el mundo. Nosotros básicamente nos nutrimos de, por ejemplo, el INDEC, del Ministerio de Educación de la Nación, Argentinos por la Educación que vos citabas recién, que en realidad Argentino por la Educación se nutre a su vez de los relevamientos anuales que realiza el Ministerio de Educación, de las pruebas a aprender, es decir, hay muchísima información de carácter oficial que se publica a nivel nacional y que abarca a las provincias. Por eso nosotros podemos difundir información certera, ¿no? Pero la provincia en sí no produce información de acceso público. Bien, antes de seguir con este tema, ¿cómo nació? ¿Cuál es el objetivo que tiene Santiago en Datos? ¿Cómo nació esta propuesta que ya lleva varios meses? Bueno, básicamente es lo que venimos planteando. La falta de información pública en Santiago es muy notoria, es muy evidente y hacía falta un canal de comunicación que justamente ponga blanco sobre negro con el objetivo, yo siendo político en mi carácter de candidato a gobernador en la última elección y durante los 4 años que me tocó representar los santiagueños en la legislatura provincial, siempre he intentado volcar en mi actividad política esta cuestión, la de mostrar el verdadero Santiago, no solo en territorio, no solo mostrando, recorriendo la provincia y conociendo los problemas mano a mano, sino también tratando de ponerle números a todas estas realidades. Porque como decíamos recién en la breve conversación que hemos tenido fuera del aire, eh, yo estoy convencido que todos los santiagueños sabemos las cosas que pasan en Santiago, sabemos cuáles son las deudas que existen en Santiago, sabemos los problemas que nos aquejan, quiénes son, quienes están más habilitados para hablar de los problemas que quienes los sufren, pero muchas veces falta conocer la dimensión exacta de los problemas y ponerle nombre y apellido a esos problemas, ¿no? Te doy un ejemplo, uno de los números que más me ha impactado cuando empiezo con este proyecto y a recabar la información, que ha sido un trabajo de varios meses, me encuentro con una cifra que está publicada por un anuario estadístico que generan el Ministerio de Salud de la Nación, con lo que se llaman estadísticas vitales, y hay un dato que nos dice que uno de cada 4 fallecimientos o defunciones en la provincia, casi el 25%, no se sabe la causa de muerte. Es un indicador que se llama defunciones con causa mal definida. Básicamente, que es cuando una persona fallece y en el certificado de defunción dice que la persona murió por un paro cardiorrespiratorio. La realidad es que todos morimos por un paro cardiorrespiratorio cuando nuestro corazón se detiene. Es el síntoma de cualquier muerte, no es la verdadera causa de muerte. Entonces, en Santiago, una de cada 4 personas que fallece en su certificado dice paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué es grave esto? Porque es imposible abordar políticas para prevenir esas enfermedades si nosotros no sabemos de qué se muere la gente.
Entonces, me creo que este es un ejemplo claro de por qué es necesario tener información, porque si hay una de cada cuatro personas que no sabemos de qué se ha muerto, ¿cómo vamos a adoptar políticas de salud para evitar o combatir esas enfermedades? Y en este lugar se encuentra la provincia, es la provincia con mayor porcentaje de decesos por causa mal definida. ¿Cómo será? A nivel nacional el promedio es del 7%, nosotros tenemos el 25%. Entonces, eh, sabemos los santiagueños de a pie en Terma del Río Hondo y en cada punto de Santiago del Estero sabe perfectamente que el sistema de salud es un desastre, que hay muchísimos problemas, que hay déficits de atención, que hay permanentemente la gente tiene que ir a buscar mejor servicio de salud a otras provincias. Todo el mundo lo sabe eso, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero el hecho de que nosotros tengamos una estadística que claramente nos dice, señores y señoras, aquí hay una de cada cuatro personas que está muriendo y no se sabe de qué, nos permite darle una dimensión precisa al problema y tratar de, primero vamos a atacar la cuestión burocrática, ¿por qué pasa lo que pasa? Y de ahí en más, poder atacar el fondo de la cuestión. Alejandro, ¿y a qué cree usted que se debe esto de no difundir determinada información o ocultar determinada Bueno, información? yo creo que es una pregunta que tiene distintas aristas. Por un lado, bueno, los regímenes como los que gobiernan Santiago del Estero siempre procuran mostrar una realidad, tapar los dolores y mostrar que todo está lindo, que todo está bien, que vivimos en un paraíso, que el superávit financiero y todas las cosas que escuchamos siempre. Eh, Eso por un lado, ¿no? Demostrar una realidad que no existe, pero por el otro, también creo que tiene que ver con una subestimación permanente al santiagueño de a pie. Es eh, pensar que los santiagueños no tenemos capacidad para razonar y entender la realidad que nos rodea. Porque si vos me dices no sé, un funcionario X, por ejemplo, en materia de salud, sale a decir, Santiago tiene el mejor sistema de salud del NOA, y bueno, che, los antigueños que estamos viendo ese discurso por televisión o por las redes sociales sabemos que no es así. Entonces, me estás tratando de tonto. Entonces, creo que es una permanente subestimación del ciudadano santigueño que conoce perfectamente la realidad más allá de los discursos. Alejandro, y por ahí, digo, son datos que si uno por ahí se pone a evaluar, analizándolo en frío, dice, che, pero si lo difundieran, la verdad que no tiene nada de malo. ¿No cree que por ahí de que tal vez es un error del gobierno en concentrarse en esconder estos datos y no difundirlos para llamar a la ciudadanía también a colaborar, por ejemplo, para revertir algunos datos? Por supuesto que es un error, por supuesto que es un error, porque yo no sé si también llega al punto del autoconvencimiento, porque si nosotros negamos sistemáticamente, insisto, los problemas, si decimos que la educación en Santiago del Estero funciona perfectamente, si decimos que los docentes cobran bien, si decimos que la salud es de calidad y accesible para todos, y bueno, entonces, si no hay ningún problema, no hay nada que hacer para resolverlo. Insisto con esta cuestión. Si nosotros no hablamos de los problemas, no lo vamos a resolver nunca y por eso es un error no abordarlos con seriedad y tratar de tapar el sol con un dedo o manipular la información de acuerdo a mi conveniencia o no. Otro dato te tiro y perdón, quizás sea un poco abrumador con este tipo de estadísticas, pero bueno, es la raíz de Santiago en datos y es un tema que me apasiona mucho. Cuando salió el censo 2022, uno de los datos, de los pocos datos positivos que se pudieron rescatar en materia social en Santiago era la cuestión de la propiedad de la vivienda. El censo preguntaba
a las personas que entrevistaba, se pregunta si vives en vivienda propia o alquilas o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Santiago resulta que es la provincia donde más cantidad de gente dice vivir en vivienda propia. Entonces, con ese dato ciertamente positivo, se embanderó el oficialismo saliendo a agitar y a mostrar este logro, lo cual es ciertamente positivo. Lo que pasa es que este dato tiene otra cara que vos lo citaste en tu introducción, que en realidad, si bien mucha gente dice ser dueña de la casa en la que vive, somos la provincia donde menor cantidad de gente tiene escritura de su vivienda. Es decir, que nosotros vivimos bajo un cierto techo que creemos que es nuestra casa, pero en los papeles no figura como tal. Entonces, hay dos caras de la moneda y uno puede reconocer la política de vivienda de que se han hecho muchas casas y que la gente tiene un techo arriba de su cabeza, pero por otro lado también decir, che, pero la verdad es que la mayoría de la gente no es realmente dueña del techo que tiene arriba de su cabeza, porque hay una irregularidad dominial muy grande. Entonces, dejamos de atacar ese problema. Santiago necesita urgentemente llevar adelante un programa masivo de regularización de la propiedad de la tierra y de la vivienda en general, porque si no empiezan a surgir, perdón, no empiezan a surgir, vivimos en permanentes conflictos, cada tanto se ven en los medios de comunicación las usurpaciones, los conflictos judiciales, y esto venimos arrastrando hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, reconozcamos lo bueno, pero también vamos a atacar un problema de fondo como es la irregularidad en materia de propiedad de la tierra. Entonces, dejar de hablar de estos temas es como esconder los problemas bajo la alfombra. En algún momento esa alfombra va creciendo en altura y no va a quedar otra que destaparla y ahí van a empezar a aflorar todos juntos todos los problemas que no hemos atendido en 20 años. Bien. Y bueno, decía 20 años de lo que ha sido la gestión Gerardo Zamora, la esposa de este. Ahora está Elías Suárez, que es del mismo espacio político. ¿Hay algún cambio, algo que haya notado distinto por ahí? No sé, digo, desde la observación que realiza. Al principio, en las primeras semanas o meses del gobierno, había ciertas cuestiones que me dieron a pensar que podía haber algunas diferencias de estilo, sobre todo por lo discursivo, en algunos temas que se empezaron a abordar o por el estilo diferente que tiene el actual gobernador, pero bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, eh, llegamos a la conclusión de que en definitiva siguen las mismas prácticas con algunos detalles en cuanto a la forma de encarar las cosas, pero en definitiva es una continuidad absoluta. Bien. Alejandro, para aquellos que desean tener datos, desean acceder a información, ¿cómo es el sitio? ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo es? Bueno, haga la invitación, mejor dicho, para Bueno, que sí, puedan acceder. se puede entrar en la web, es santiagoendatos.com. Ahí está toda la información categorizada según sea economía, producción, trabajo, educación, finanzas, la cuestión de la transparencia, que es otro plato fuerte que venimos trabajando, que es justamente en el gasto, lo que tiene que ver con la transparencia en el gasto público, qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra. También tenemos publicado el boletín oficial. Actualmente, el boletín oficial de la provincia solo se puede acceder en el del día, o sea, no se puede ver para atrás, solamente el publicado en el día de hoy, y para poder hacerlo uno tiene que dejar su nombre, su apellido, hasta su quit te pide el oficialismo. Nosotros estamos publicando de manera, por supuesto, gratuita y accesible el boletín oficial
para atrás también, desde que lanzamos la página en principios, mediados de abril. eh, Vamos publicando día a día los boletines y se puede hacer una búsqueda de archivo de los boletines anteriores. Bueno, y una serie de cuestiones, información que vamos actualizando permanentemente. Eso es la web. Y por otro lado tenemos en Facebook también estamos como Santiago en Datos y en Instagram lo mismo Santiago en Datos. Bien. Le iba a preguntar hace un rato, una de las preguntas que estaba era saber cómo obtenía los datos, pero bueno, ya nos dijo cuáles son las fuentes que usa frecuentemente para la consulta. Sí, eso quiero aclararlo con mucho énfasis. Absolutamente todas las fuentes son oficiales. Nosotros en cada dato e información que damos ponemos la fuente abajo, cuál es el organismo. Y no nos basamos en fuentes que no sean oficiales. Por ahí puede ser alguna organización no gubernamental como es Argentinos por la Educación. Todo está absolutamente citado, es verificable. No accedemos a información que esté oculta. Cualquier ciudadano santiagueño puede acceder a la misma fuente que nosotros buscando en la web. Lo que nosotros hemos hecho es simplemente juntar toda esa información dispersa y presentarla de manera lo más accesible posible, en lugar de una planilla con datos que se hacen por ahí pesados de leer. Tratamos de sintetizarlo, hacer con gráficos que sean más entretenidos también, ¿no? Porque si no, Claro. si uno se tiene que poner a leer base de datos, no va a entrar nada de la página. Entonces, la idea es que todos podamos disfrutar la información, poder informarnos de lo que nos interesa, siempre con fuentes oficiales. No inventamos nada, no hacemos encuestas, todo está basado en fuentes oficiales, ya sea de la nación o en lo poquito que podemos sacar del boletín oficial de la provincia. Pero siempre información de Santiago del Estero, eso se aclara, ¿no? Absolutamente todo de Santiago del Estero, sí, todo de Ujú. Santiago del Estero. Por ahí Perfecto. podemos citar información de otras provincias de la nación, simplemente efectos comparativos. Un determinado dato, bueno, en qué ranking, en qué lugar del ranking estamos en materia de sueldos, por ejemplo, o de puestos de trabajo. Sí, es importante la comparación, pero todo se basa en Santiago del Estero. Bien. Por último, para ir cerrando, obviamente usted es un hombre de la política y seguramente está al tanto de lo que está sucediendo a nivel nacional. ¿Cómo ve esta gestión de Javier Milei? Simplemente eso. Bueno, creo que es una gestión que tiene sus claros y sus oscuros. Hoy está atravesando momentos un poco más complicados en lo político, pero bueno, con algunas turbulencias en lo económico, aunque vemos que ya está empezando a descender un poco la inflación, se está un poco empezando a encaminar la cuestión, pero bueno, sí creo que la situación económica está generando un mal humor que no había hace un año atrás, que es necesario empezar a atender un poco no solo lo macro, que evidentemente todos los economistas se acuerdan que hay algunas cuestiones positivas, pero eso no está llegando al bolsillo de la gente y creo que ahí es donde el gobierno nacional se tiene que enfocar un poco más en las clases populares, en la clase media. Por supuesto, cuidando los índices macroeconómicos, que es importante. Todos los argentinos hemos hecho un enorme sacrificio en estos 3 años para que la economía se pueda ordenar, pero ya hemos llegado a un punto que creo que es importante que el argentino, el santiagueño de a pie pueda empezar a percibir un alivio eh, después de todos estos años de sacrificio, que he tenido un objetivo claro, que es ordenar un orden macroeconómico que era caótico, bajar una inflación que venía de ser la más alta del mundo a fines de 2023, y todos sabemos que eso tiene un costo, pero ya ha llegado el momento de que no sea el trabajador el que lo pague, ¿no? Bien. Sí. No, y especialmente en estos últimos tiempos, ciudades que viven
de actividades como el turismo, por ejemplo, lo han sentido bastante, ¿no? En el caso de las termas de Riondo se percibe eso. Por supuesto, en la ciudad que viene el turismo, pero en general, aquí en la ciudad capital se siente también la falta de fuente de trabajo, que bueno, no es una cuestión que sea coyuntural ni propia de este gobierno, Ujú. es un déficit que tiene la provincia de Santiago del Estero, pero bueno, cuesta más muchas cosas y la verdad que los santiagueños, los argentinos, no le estamos pasando bien. Sabemos que se está haciendo un sacrificio en pos de algo mejor, pero ya creo que ha llegado el momento de que todos empecemos a sentir un poco más holgados nuestros bolsillos. Bien. Licenciado, muchas gracias y reiteramos la invitación para sumarse a Santiago en Datos. En la web Bueno, santiagoendatos.com y en las redes Santiago sociales. en, Santiago en Datos, así nos van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Y el acceso es totalmente gratuito. Absolutamente irrestricto, así Mu- es. Muchas gracias, licenciado. Bueno, gracias a vos, José, un abrazo grande. Un abrazo.